Gracias por tu presencia, Señor, que siempre alcanza nuestras vidas, Señor. Tu amor pasa por encima de lo que somos, Señor, y muestra fidelidad, Señor, al alcanzar nuestros corazones, Señor. Gracias por eso, Señor. Bendice este momento, Señor. Bendice nuestros corazones y permítenos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor. Te rogamos por tu palabra, Señor, que venga como bálsamo, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos permita, Señor, practicarla, vivirla, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero compartirles algo que el otro día estaba leyendo, que habla sobre cuando el Señor se le aparece a sus discípulos andando sobre las aguas y Pedro puede caminar sobre las aguas y ellos lo confunden con un fantasma. Quiero compartirles un pequeño sentir que tengo en el corazón sobre esta palabra. Si el Señor me da la gracia de poderla expresar para que la podamos entender y pueda hacernos entrar en razón de qué importante es muchas veces abrir nuestro corazón a la fe, de qué importante es muchas veces abrir nuestras mentes a creer realmente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida en sí. Dios desde el principio, desde la creación, dice que Dios abría la boca y por su palabra eran creadas las cosas. Y te quiero compartir esto, que está en Mateo, capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tiene? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Como dice la palabra de Dios, dice que los discípulos estaban en la barca y Jesús había subido al monte a orar, y dice que se levantó una tempestad, y en medio de la tempestad, en medio de la noche, a la cuarta hora de la vigilia, Jesús aparece andando por encima del mar y los discípulos lo ven. Algunas personas dicen
que lo confundieron con un fantasma porque se presentó en su forma divina. Yo no sé, no te puedo decir eso porque no tengo, sinceramente no tengo ahora el discernimiento, no te puedo decir, y no lo dice la Biblia, que se presentó en su forma divina. Pero también la palabra de Dios enseña en las Biblias del estudio que la cuarta hora de la vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que es la hora más oscura de la noche. Por eso también lo podrían haber confundido con un fantasma, en medio del viento contrario, en medio de la tempestad. En definitiva, de eso no es lo que te quiero compartir. Lo que te quiero compartir es que por qué Pedro pudo estar por encima y pudo caminar por encima de las aguas. En toda esta situación, los discípulos dieron voces diciendo un fantasma, y Jesús se revela a ellos la primera vez y les dice, no teman. La primera vez que les dice, no teman, yo soy, se revela a través de la palabra de Él. En ese momento interviene Pedro y ahí es cuando entra en escena Él y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya por encima de las aguas. Y sale palabra por segunda vez de la boca del Señor diciendo, ven. Y es ahí cuando Pedro se baja de la barca y camina. La Biblia no enseña, hermanos, cuántos pasos dio Pedro por encima de las aguas. Algunos dicen que Pedro caminó por encima de las aguas. Sí, caminó por encima de las aguas. Pero lo que yo te quiero compartir es que Pedro pudo andar por encima del mar, yendo hacia Jesús, sostenido por la fe en la palabra de Dios, sostenido en la palabra de Dios. Y de eso te quiero compartir en esta noche. Que Pedro pudo estar por encima de esa situación, que Pedro pudo estar por encima de las aguas e ir hacia Jesús, porque él salió en fe y en obediencia a la palabra de Dios que lo sostuvo y produjo lo sobrenatural de poder estar encima de esa situación. Lo que lo sostuvo no fueron las aguas, lo que lo sostuvo fue la fe, la convicción en la palabra que soltó el Señor. Porque en medio de la tempestad, en medio del caos, en medio de la oscuridad, Pedro pregunta y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le responde y le dice, sí, ven. Salió palabra de la boca de Dios. Y Pedro sobre esa palabra que creyó, la obedeció, y fue cuando se produjo lo sobrenatural de poder caminar por encima de esa situación. Ocurrieron 2 milagros. Dentro de Pedro ocurrió un milagro sobrenatural que no fue visible. La hora esa era la noche más oscura. La noche más oscura, la hora más oscura. La Biblia enseña que entre las 3 de la mañana y las 6 es la hora cuarta de la vigilia. En medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de las olas, Pedro no solamente fue a Jesús por encima de las aguas, sino que experimentó dentro de su interior paz, tranquilidad y seguridad. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que ocurre cuando las personas abren el corazón a creer en la palabra de Dios. Pedro, yo me preguntaba y digo, ¿por qué Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por encima de las aguas? Porque Pedro creía que si era el Señor, lo iba a poder hacer caminar por encima de las aguas. Hermanos, nunca le vamos a preguntar nada a Dios que nosotros no creamos que Dios puede hacer por nosotros. Pedro le podría haber dicho un montón de otras cosas, pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú en medio del caos, manda a que yo vaya a ti. Porque Pedro creía que si era el Señor, el Señor podía hacer que él camine y esté por encima, poder estar encima de esa situación.
Ahora la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, hermano, en medio de las cosas que vos tenés que resolver, en medio de las cosas que vos tenés por delante hoy, puntualmente, ¿cuál es la pregunta que vos le haces al Señor? Porque Pedro le hizo una pregunta y le dijo: Señor, si eres tú, mándame a que esto suceda. ¿Cuál es la pregunta que vos le haces al Señor? Porque no le vamos a hacer ninguna pregunta a Dios que nosotros creamos que Él puede hacer por nosotros. En medio de tu dificultad, en medio de tu tempestad, en medio de lo que vos tenés que resolver hoy, ¿cuál es la pregunta puntual? Porque Pedro hizo una pregunta puntual. Y conforme la pregunta que le hizo, conforme la pregunta que le hizo a Dios, Dios le respondió y él salió confiando en esa palabra. Y en esa palabra se produjo, en la fe y en la obediencia, en esa palabra se produjo lo sobrenatural. Y sobre esos corazones es lo que Dios les permite experimentar cosas diferentes, cosas sobrenaturales. Pedro vivió una situación sobrenatural que pudo estar por encima y pudo en medio del caos experimentar paz. Estaba oscuro, había viento, la barca estaba siendo azotada, pero él quedó, no me sale la palabra, él quedó, ¿cómo es cuando vos estás en un lugar y están pasando cosas y no te enterás? Nadie sabe. Cuando está pasando algo y vos no te enterás. Vamos, está pasando algo y vos no te enterás, no me sale la palabra. No estaba, esa no es, si no lo digo. ¿Martín? Estaba distraído. No, distraído no. No, estaba por fuera. Bien, Fabián, Dios lo dejó por fuera. En medio de la tormenta, en medio del caos, en medio del momento difícil, Dios le permitió bajarse de la barca en paz. Experimentó paz y pudo estar por encima del problema. Esa es la gracia del cielo sobre aquellos que obedecen, que creen en la palabra de Dios y obedecen en la palabra de Dios. Pedro salió creyendo en la palabra que había salido de la boca de Dios y por eso pudo experimentar esos milagros en su vida. Ahora, hermanos, puntualmente, Pedro fue el que armó el panorama al relacionarse con Jesús y hacer esa pregunta para que lo sobrenatural ocurriera. Qué lindo que es cuando vemos a personas que tienen un montón de cosas que salir adelante y se animan a preguntarle cosas al Señor. Y sobre esa pregunta siempre hay una respuesta. Y sobre esa respuesta tiene que haber una confianza y una obediencia para poder estar por encima de las situaciones, para poder estar por encima de los problemas, para poder estar por encima de lo que hoy tenemos que resolver. Pedro le preguntó conforme lo que él creía. En tu situación, ¿qué es lo que vos crees que Dios puede hacer por vos? Porque no le vas a preguntar nada a Dios que vos no creas que Él puede hacer. Y de consecuencia, no vamos a experimentar. Pedro pudo tener esta historia sobrenatural con el Señor porque hizo esa pregunta y en base a esa pregunta hubo una respuesta y en base a esa respuesta hubo una confianza. Y bajo esa confianza, una obediencia, y bajo esa obediencia experimentó. Sí, después se hundió. Después se hundió. ¿Por qué? Porque descuidó. Descuidó la fe. Descuidó lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había hablado. Y dudó y se hundió. Se hundió.
dando voces diciendo, Señor, sálvame porque perezco. Y extendiendo, y dice la Biblia que asiándolo de la mano, agarrándole de la mano, Jesús le hizo ver cuál fue su error. Hermano, estamos propensos a dudar. Estamos propensos a que las situaciones nos sobrepasen. Pero siempre siempre va a estar el Señor para mostrarnos el error. El Señor, cuando Pedro se hunde, que da voces diciendo, Señor, sálvame que perezco, el Señor le dijo. Ahora yo me hago una pregunta, ¿por qué el Señor le dijo, por qué dudaste, hombre de poca fe? Que el Señor no sabía por qué dudó. Yo creo que el Señor lo quiso llevar a pensar a Pedro, de cuál había sido su error. Y Dios siempre nos va a dar palabra, por más que nosotros dudemos de Él y nosotros nos dejemos desbordar por las situaciones o dejemos que las situaciones nos sobrepasen. Dios siempre nos va a dar una palabra para llevarnos a la reflexión y hacernos reflexionar en cuál es el error y darnos palabra de vuelta para que volvamos a comer de la fe y volvamos de vuelta a empezar en Él. Podemos tener dos actitudes, hermanos. Podemos tener dos actitudes. Podemos tener la actitud de Pedro, que construyó en medio de una relación, en medio de un caos, en medio de la oscuridad, en medio del peligro de perecer, en medio de una tormenta, porque peligraba sus vidas, ahí peligraba su vida. Por eso era el miedo. Por eso cuando Jesús se presenta les dijo, no teman, porque había un temor. Lo primero que les dice, desechen el miedo, no teman, porque, claro, tenían miedo. Imagínate en el medio de una barca precaria, en el medio del mar, con el viento contrario, se te da vuelta la barca y olvídate. Va a llegar hasta donde te den los brazos. Había miedo. Y Jesús le dice, lo primero que les dice, les hace ver, se revela diciéndole, yo soy, no tengan miedo, desechen el miedo. Yo soy, pero no pudieron percibir la voz del Señor que les estaba diciendo, yo soy, yo estoy acá. Hermanos, ¿por qué les digo que Pedro creía en que el Señor lo podía hacer caminar por encima de las aguas? Porque versículos más atrás, si vos te pones a ver, de las manos de ellos, y por la oración del Señor, con 5 panes y 2 peces, en las manos del Señor, en las manos de los discípulos habían multiplicado 5 panes y 2 peces, a tal punto que dieron de comer a 5.000 personas. Entonces Pedro sabía que si era el Señor el que le estaba hablando en medio de la oscuridad, iba a poderlo hacer caminar sobre el mar, iba a poderlo hacer estar por encima. Cuando nosotros entendemos la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas y de lo que puede hacer por nosotros hacemos preguntas como esa: Señor, ¿me podés restaurar? Señor, ¿puedo dejar de ser un adicto? ¿Podés dejar de hacer de mí una persona normal? ¿Me podés sanar? ¿Me podés restaurar? ¿Me podés devolver a mi familia? ¿Podés sanar mi corazón? ¿Podés restaurar a los que dañé? ¿Podés hacer de mí una persona digna? Y bajo esas preguntas siempre va a estar la respuesta de Dios, que te va a decir: sí, bajate de la barca, bajate, vení hacia mí. Yo te restauro, yo te sano, yo te curo, yo te ayudo. Hay de los que no se animen a bajarse de la barca. Hay de los que no entablen en una relación con el Señor. Bajarse de la barca significa romper todos los esquemas. Pedro, cuando se bajó de la barca, rompió una regla natural. Pasó del miedo a la confianza.
del caos a la paz, de la inseguridad a la seguridad, y pasó a estar por encima de la situación. La situación les desbordaba. Hay veces que vemos que a las personas su situación actuar les desborda y no saben lo que hacer, a tal punto que se están durmiendo en medio de un culto, no se enteran de nada. Porque nos hace falta abrir nuestro corazón. Pedro abrió el corazón y le dijo: Señor, si sos aquel, el que hizo que los 5 panes y 2 peces se multiplicara, si sos ese, Señor, hacé que yo vaya hacia ti. Pedro armó la plataforma a través de la relación, de esas palabras, para que lo sobrenatural ocurriera, para que la gracia de Dios le permitiera caminar. Sí, lo vuelvo a repetir, después se hundió porque descuidó, se centró en otras cosas, se centró en lo que no tenía que centrar y descuidó la fe, descuidó las palabras en las cuales él había creído. Y eso nos da enseñanza, que solamente por intermedio de la gracia, la fe en la palabra de Dios, podemos estar por encima de los problemas. Y que los problemas no nos tengan por debajo. Y poder experimentar en medio de esos problemas. Hay veces que pensamos que los problemas van a desaparecer. No. El problema no desapareció, el problema siguió estando, la tormenta siguió estando. Hay veces que los problemas van a estar, pero Dios nos va a hacer caminar por encima de los problemas y en paz, como caminó Pedro, tranquilos, sin que nos afecten, sin que nos superen. Pero esas cosas las experimentan aquellos que se relacionan. Pedro formó una relación. Los discípulos, los otros se quedaron callados y salieron de la escena bíblica, se quedaron ahí, y pasó a ser el protagonista Pedro, porque él formó una relación, armó la plataforma por intermedio de las palabras por intermedio del diálogo que se formó. Qué lindo cuando vos ves personas que tienen un diálogo con Jesús. En medio de su caos, se animan a preguntarle en fe. ¿Qué te animas a preguntarle al Señor? ¿Hasta qué punto crees en el Señor? Porque Pedro lo que se animó a preguntarle, lo experimentó. Hay muchas veces que no pasamos de un plano a otro. Pedro pasó de una situación natural a una situación sobrenatural. Porque no creemos que Dios puede hacer cosas. Por eso muchas veces no nos animamos. Porque no le vamos, lo vuelvo a repetir, no le vamos a preguntar a Dios nada que nosotros no estemos convencidos que Él puede hacer por nosotros. ¿Qué estás convencido que puede hacer Dios por vos? ¿Qué estás convencido? Porque conforme tu convicción es como te vas a relacionar. Nuestra relación con Dios no va a ser ni más estrecha, ni más íntima, ni menos íntima, ni más estrecha de lo que nosotros creamos y le preguntemos a Dios. Y conforme lo que nosotros creamos, vamos a preguntarnos, vamos a relacionar y van a ser las historias y van a ser las vivencias que podamos tener con el Señor. ¿Se entiende, hermano, lo que les quiero explicar? Pedro abrió el corazón a creer en Jesús. Entonces lo que yo te quiero compartir en esta noche, hermano, es que si realmente estamos abriendo el corazón a creer en Jesús, a creer que Dios nos puede hacer caminar por encima de lo que tenemos que caminar y no por debajo, que Dios nos quiere hacer estar por encima de nuestros problemas, de lo que nos tengamos que superar, de lo que tengamos que cambiar. Pedro salió caminando por encima de las aguas, sí, pero sostenido por la fe en la palabra de Dios. ¿Qué te sostiene?
¿Sobre qué te estás moviendo? ¿Qué te sostiene? ¿Qué es lo que te hace estar acá? ¿Qué es lo que te hace estar acá? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Estás siendo sostenido por una palabra que te pudo haber dado el Señor? ¿Te estás moviendo en esa palabra, en esa confianza, en la palabra del Señor, que te pudo haber dicho que te va a sostener? Qué importante es eso, hermano. Qué importante es. Sobre esos corazones son los cuales Dios abre el cielo y les hace vivir cosas importantes. Acá no se trata de tiempo, no se trata de lo que hacemos, no se trata de si sos lindo, sos feo, sos alto, sos gordo, sos flaco, si sabés leer, si fuiste a la escuela, si fuiste al liceo, si fuiste a la universidad. Dios no mira eso. Acá se trata hasta qué punto vos crees en el Señor. Pedro hizo una pregunta conforme a lo que él creía. ¿Cuál es la pregunta que vos le haces a Dios en tu intimidad? ¿Hasta qué punto vos crees en el Señor? ¿Hasta dónde crees que Dios te puede llevar y te puede sostener y puede hacer por vos? No fue una pregunta casual que hizo Pedro. Fue una pregunta que él creía que Dios podía hacer por él. ¿Qué es lo que vos creés que Dios puede hacer por vos? ¿Vos te pensás que a Dios se le ocurrió, a Pedro se le ocurrió y le dijo, Señor, manda? No. Le podría haber dicho, no, yo, Señor, me quedo acá, vení vos. Está fuerte el viento. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Y hay personas que no se dieron cuenta que Dios llegó para sus vidas. Dios llegó a sus discípulos, llegó en el momento justo, llegó la hora más oscura de la noche. Llegó en medio del viento contrario. ¿Sabés lo que es el viento contrario? Cuando está contrario, cuando vos vas para allá y el viento viene para acá. Viento contrario se llama. Es como que quieras ir para la costa y el viento sobre la costa para afuera. No podés ir hacia la costa, porque el viento viene desde la costa hacia adentro y vos querés ir para afuera. Viento contrario se llama. Se apareció en el viento contrario y en las fuertes olas, en la hora más oscura de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero Dios llegó en el momento justo para decirles, no teman, yo soy. Hay personas que no se dan cuenta que Dios llegó en el momento justo en nuestras vidas. Y que lo único que necesita es que abramos el corazón a creer en Él, a creer en su palabra, a creer en su consejo, a creer en su voz. Si Pedro no hubiese creído en la palabra que salió de la boca del Señor, que le dijo, ven, no se hubiese bajado. No se hubiese bajado de la barca, no hubiese roto una regla natural que es estar por encima de las aguas. ¿Quién puede caminar por encima de las aguas? Tu propio peso te sumerge. Pero Dios lo hizo romper esa regla natural, sostenido por la fe en la palabra de Dios. Luego se hundió, sí, se hundió, dando una enseñanza clara que solamente por intermedio de la fe en la palabra de Dios y de su gracia podemos estar por encima de los problemas y no hundirnos. Solamente por la fe en su palabra. Hermanos, Dios nos está invitando a bajarnos de la barca. Hay personas que no se animan a bajar de la barca. Hay personas que están atrincheradas en la barca.
atrincheradas, sin entender las palabras del maestro que les dijo: yo soy, no teman, yo soy. Pedro entendió la voz del Señor cuando le dijo: ven. Solamente bastaron esas palabras para que Pedro creyera y las aceptara y se bajara y diera ese paso de fe y de confianza, de seguridad, y pudiera experimentar lo que es caminar sobre la gracia divina del cielo. Esa es la gracia, eso es lo que Dios quiere, que caminemos y que experimentemos lo que es la gracia. La gracia que nos sostiene por medio de la fe y de la obediencia. La gracia que nos trae paz. Que por más que esté todo oscuro, que por más que haya llegado al ministerio hecho pedazo, triste, dolido, que hayas lastimado a otros, que te hayan lastimado, que te hayan herido, puedas tener paz. Eso es sobrenatural. Eso no nace de mano de hombre. Eso nace del cielo en aquellos que abren su corazón a creer, en las palabras que salen del corazón de aquel que te dice: vení, vení, bajate, bajate. Hermano, yo te quiero motivar en esta tarde. No sé si soy un buen motivador, no creo que sea muy motivador, pero mi idea es motivarte en la fe a que vos te bajes de la barca y que puedas experimentar por intermedio de la fe, de la confianza, lo que es estar por encima de los problemas. Dios quiere que estemos por encima, no por debajo. Ya estuvimos un montón de tiempo por debajo, sujetos, sometidos a un yugo de esclavitud, sin saber lo que hacer. Amén, hermanos. La Biblia no enseña cuántos pasos dio Pedro. No enseña. No está testificado, no está escrito. Pero que caminó por encima de las aguas, caminó. Sostenido por la fe en la palabra de Dios. Qué lindo que es cuando vemos a personas que su vida es un caos. Es un caos. Es un caos. Pero los ves entablando esa relación, haciendo esas preguntas que hacen denotar, que hacen mover el cielo para ellos en medio de la dificultad y les hace estar por encima de las cosas. Pedro abrió la boca, a él nadie le dijo nada, con él nadie estaba hablando. Él intervino, le dijo: Señor, si eres tú. Él entabló esa conversación. Él fue el que inició la conversación, entabló el diálogo. ¿Querés tener experiencias con el Señor? Entabla un diálogo, preguntale, conversá, abrí tu corazón a creer lo que le vayas a preguntar y Dios siempre te va a contestar. Y sobre esa palabra que salga del corazón, del consejo, movete en obediencia, y ahí te vas a dar cuenta lo que es experimentar gracia del cielo. Pedro tuvo una gracia especial. Pedro vivió una vivencia especial, pero la construyó él. Él fue el que la construyó. Qué lindo cuando nosotros tenemos problemas y construimos. Somos los que construimos el mover.
sobrenatural para la solución de nuestros problemas. A través de una pregunta. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que tenés que resolver? Construir una relación de fe y preguntar: Señor, ¿me podés devolver a mi familia? En fin, no sé, por decirte algo. Señor, ¿podés hacer? Y ahí siempre la voz de Dios se va a expresar. Pero la pregunta en esta noche, hermano, es: ¿hasta qué punto crees en Él? ¿Hasta qué punto creemos en el Señor? Porque lo vuelvo a repetir por cuarta vez, capaz que parece repetitivo. No le vamos a preguntar nada al Señor que no creamos que Él pueda hacer por nosotros. Ese es el problema. Por eso muchas veces no preguntamos. ¿Para qué voy a preguntar? ¿Para qué te voy a preguntar? Si sé que no podés. Si creo que no podés. Por eso muchos prefieren quedarse atrincherados arriba de la barca. Si se da vuelta, que se dé vuelta. Esperando a ver qué pasa. Yo he aprendido algo en este ministerio, hermano. En los años que estoy. Lo que no cambia tiende a empeorar. Lo que no cambia tiende a empeorar. Entonces yo te quiero animar a que te bajes de la barca. Bájate de la barca en fe, en obediencia a la palabra de Dios. Construí esa relación con el Señor. Construíla en base a la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos esas cosas. Pedro, de hacer una pregunta, luego que se hundió, pidió ayuda, afirmando que era el Señor. Dijo: Señor, sálvame porque perezco. Primero comenzó diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y luego que él camina sobre las aguas y se hunde, él afirma y dice: Señor, sálvame porque perezco. ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés del Señor? ¿Todavía es una pregunta en tu corazón si Dios puede hacer algo por vos? ¿O ya estás seguro? Estás en la etapa de que te animás a hacerle preguntas a Dios para salir caminando en obediencia a la palabra de Dios. ¿En qué etapa estás? ¿En qué proceso te encontrás? ¿En cuál de las dos estás pivoteando? Yo lo que te quiero llevar en esta noche es a la reflexión, hermano, y que nos podamos despabilar de que sin fe es imposible agradar a Dios y que conforme nuestra fe nos va a ser hecho, conforme tu fe te sea hecho. No dudemos. Yo dudo a veces de Dios y me quiebro, me pongo depresivo, veo todo oscuro, veo todo negro, no me quiero ni levantar a veces. Pero cuando miro hacia arriba y digo: Señor, sálvame de esta situación, siempre viene una mano expresada de parte de Dios, de un hermano o de parte del Espíritu Santo, que me dice: no temas. ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe. Que no nos falte la convicción de lo que Dios puede hacer por nosotros. Si no, Dios no nos hubiese traído a este lugar. No somos un experimento para Dios. No te creas que Dios está jugando con tu vida. Y te lo quiero decir. Para Dios sos muy importante. Somos muy importantes.
tan importante que somos su deseo y su anhelo. Somos su deseo santo, somos su pensamiento. No estamos al azar. Entonces no dudemos. Cuando tengamos por dudar, levantemos la voz al cielo y digamos: Señor, no me dejes caer en esta sálvame que perezco. Y de seguro Dios nos va a decir, nos va a llevar a pensar: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Esta es una de las preguntas que yo me hice cuando estaba leyendo esta palabra. ¿Por qué Dios le pudo haber dicho a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Que Jesús no sabía por qué dudó Pedro, si es Dios. Simplemente lo quiso llevar a pensar. Yo te quiero llevar a pensar en esta noche. ¿Por qué dudamos muchas veces del Señor? ¿Por qué dudamos? Porque eso fue lo que quiso hacer el Señor. Si no, ¿cómo le va a hacer una pregunta así? Si el Señor sabe todo. Dice que hasta lo que estoy intentando pensar ahora, Él ya lo sabe. Dice que hasta los designios del pensamiento, Él los discierne. Un intento del pensamiento. Entonces, ¿cómo no pudo saber por qué dudó Pedro? Claro que sabía por qué dudó Pedro. Simplemente lo llevó a pensar a Él, para que se diera cuenta a Él. Date cuenta vos de por qué dudás. Date cuenta vos de por qué no podemos entablar una relación con Dios que nos lleve a vivir una historia sobrenatural y a romper todos los esquemas y a decir: yo me bajo, yo me animo, porque sé que vos me dijiste que me vas a sostener. Yo me animo a permanecer, a esforzarme, a abrir mi corazón, a hacer lo que tenga que hacer para salir adelante, porque vos me dijiste que me vas a ayudar. Y en esa actitud se rompen todos los esquemas. En esa actitud de fe y de obediencia se rompen todos los esquemas y se abre el cielo. Y empezamos a vivir cosas sobrenaturales. Que no quiero ser grosero, que dicho el paso muchas veces lo soy. Muchas veces nos hace falta vivir cosas sobrenaturales. Por este mismo problema. Pero esa no es la idea, hermano. La idea es que podamos estar por encima, que podamos experimentar esa gracia que Dios tuvo con Pedro. ¿Querés estar por encima de lo que hoy te pasa? ¿Querés superarte? ¿Querés tener paz? ¿Querés tener seguridad? ¿Querés tener estabilidad? Hay veces que no tenemos ni estabilidad. ¿Querés tener tranquilidad, seguridad? Esas cosas nacen del cielo. Esas cosas las pone el Señor. Cuando nosotros abrimos el corazón a creer en Él. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra nos lleve a reflexionar, Señor, en nuestros corazones, Señor, y líbranos, Señor, de la duda, líbranos de la incredulidad. Señor, queremos creer en ti cada día más, Señor. Ayúdanos a vivir historias sobrenaturales, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a bajar de la barca, Señor, creyendo que tú nos vas a sostener, que tú nos vas a bendecir, que tú nos vas a ayudar y que tú vas a estar con nosotros, Señor. Líbranos de la duda, Señor, y ayúdanos a guardar tu palabra cada día en nuestro corazón, Señor. Bendice los regresos a casa, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho más.